¿Arde el fuego en tu corazón? ¿Arde o no arde? Bueno, si no arde, lo vamos a hacer arder hoy en el nombre de Jesucristo, en este jueves 20 de agosto. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Que Dios bendiga sus preciosas vidas. 6 minutos nos separan entre las 18 horas. Estamos con este tema de Alvarado. Estamos aquí en el fuego de la verdad, como es costumbre todos los jueves a partir de las 18 horas. Fuego que Dios manda hoy fuego a tu vida, a ese corazón apagado, apocado. Dios va a mandar el fuego para que arda. Cuando comprendemos la palabra de Dios, cuando penetramos en las Escrituras y las analizamos a la luz de la verdad del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, ¿no? Y que nos da ese discernimiento, ese entendimiento, esa frescura que solamente Él puede dar, yo te puedo asegurar que se empieza a sentir el fuego de la realidad que produce su palabra. ¿No es mi palabra, dice martillo, que quebranta la piedra? ¿No es fuego consumidor? Eso es lo que le tenemos que decir al Señor. Enciéndeme, Señor, a través de tu palabra, que se cumpla en mi vida, que se haga efectiva, que yo pueda sentir, Señor, que realmente vivo en ti. Hay mucha gente dormida, hay mucha gente apagada y necesita el fuego de la verdad en sus vidas. Y es necesario, mis hermanos, porque sin este fuego estamos fritos, como las publicaciones esas que comparten ahí en el, viste, de los dos huevitos que uno le dice al otro, sin Cristo estamos fritos. Bueno, así exactamente, estamos fritos. Pídeselo, dile, manda el fuego. Pídeselo, decile, manda el fuego. Él quiere mandar el fuego, pero hoy vamos a hablar no del fuego, sino del pecado. Por eso antes de darte con Alejandro, porque después él agarra el micrófono y no para, quiero hacer una pequeña introducción sobre este tema, sobre el pecado. Tengamos en cuenta que el pecado es descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios. Eso es pecado. Si alguien no lo sabía, bueno, ahora lo sabe. Transgredir las leyes de Dios es pecado. Primera de Juan 3:4. Ahí podés encontrarlo, podés ir anotando. Y rebelión contra Dios, Deuteronomio 9:7, Josué 1:18, ahí lo podés encontrar en el antiguo pacto. El pecado tuvo su origen con Lucifer, o Lucero, hijo de la mañana, el más hermoso y poderoso de los ángeles en ese momento, y no contento con ser todo esto, él deseó ser semejante al Dios Altísimo. Pero lamentablemente esto fue producto de su caída y el inicio del pecado en la humanidad. Isaías 14, del 12 al 15 lo podés ver, cambiando su nombre a Satanás. Así fue como se comenzó a llamar. Él trajo el pecado a la raza humana en el jardín del Edén, todos lo sabemos, ¿no es cierto? Donde tentó a Adán y a Eva con la misma seducción, que les dijo que iban a ser como Dios, Génesis 3. Y describe su rebelión contra Dios y contra sus mandamientos. A partir de ese momento el pecado ha pasado a través de todas las generaciones a la raza humana. Y nosotros como descendientes de Adán hemos heredado ese pecado. Eso lo puedes ver en Romanos 5:12, y nos dice que a través de Adán el pecado entró al mundo, pero también a través de Jesucristo hoy podemos tener la redención de ese pecado. Romanos 6:23. A través de Adán, la heredada inclinación al pecado entró a toda la raza humana, como lo dijimos, y los seres humanos se volvieron pecadores por naturaleza. Cuando Adán pecó, su naturaleza interior fue transformada por su pecado de rebelión, acarreándole la muerte espiritual y la depravación, porque ahí vinieron las demás cosas, ¿no es cierto? Las aberraciones que estamos viendo hoy en día a través de muchas personas, la cual pasaría a todos aquellos que fueron después de él. Los humanos se volvieron pecadores, no porque ellos hayan pecado, ellos pecaron porque eran pecadores, justamente porque este pecado entró a través de Adán. Pero para ir concluyendo este tema del pecado, hay muchas variedades de pecados. Y David decía en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él sabía que venía de una naturaleza caída. También lo podemos ver en Pablo cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Pero yo antes de desplayarme sobre este tema, quiero saludarlos, darles la bienvenida a todas las naciones. Y que Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos, de ustedes digo, y de las banderitas que están flameando a través del www.misioncristiana.somosturradio.com.ar. Qué tema amplio, Ale.
Yo sé que te viniste con toda la artillería pesada ahí, después nos vamos a ir explayando sobre este tema porque es muy amplio. Sí. Pecado, es muy amplio el pecado. Es muy amplio, que el amor de Dios, la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos. Y bueno, Mónica dio definiciones de qué es pecado, ¿no? Porque uno puede tener muchos pensamientos y muchas opiniones acerca del pecado, pero estas definiciones creo que son contundentes y vamos al grano, vamos a la Biblia y vemos también quién es el que tiene el imperio, ¿no? del pecado y el imperio de la muerte, que era el diablo, hasta que nuestro Señor Jesucristo le sacó las llaves del Hades y de la muerte, le sacó toda potestad, él vino a condenar y condenó el pecado en la carne. Entonces toda persona que pueda venir en pecado, porque todos venimos a la iglesia con pecados, venimos en tristezas, en angustia, venimos perdidos, en oscuridad plena, en oscuridad y en el hoyo, estamos en el profundo pozo cenagoso, ¿no? Que es simplemente con la mano extendida de nuestro Señor Jesucristo podemos salir. Tenemos la mejor ayuda, ¿no? Una de las ayudas. No tenemos terapia alternativa, no tenemos cosas que nos sirven para nada, sino realmente tenemos al majestuoso Hijo del Dios vivo, al único camino, al único que es la verdad y al único que es la vida, aquel que lo demostró en la cruz, el sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros y antes de morir dijo: Padre, consumado es. Él hizo todo por nosotros. Por eso dar definiciones acerca del pecado, porque es un programa muy cortito, ¿no? Por todo lo que nosotros queremos saber de este tema, de todo lo que Dios nos quiere hablar de este tema, y no simplemente reconocer y saber que uno es pecador, sino cómo salir del pecado, cómo con las obras del Espíritu hacemos morir las obras de la carne, cómo le quitamos todo argumento y todo poder al pecado confesando a Jesucristo de Nazaret y somos libres porque Él nos llamó a libertad. Había una palabra que Él le decía a los judíos: ustedes son esclavos. Dice: nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos. Y Él le dijo que el pecado los hace esclavos, ¿sí? Y también dice la palabra que el pecador no queda en la casa para siempre, en cambio los hijos sí. Los hijos lavados, transformados por la sangre de Jesucristo, aquel que fue salvado, limpio por su sangre, se despoja de todo pecado, ¿no? Es muy importante saber que Dios nos quiere hacer libres a todos, que Dios no hace acepción de personas, que Dios no es un Dios acusador, no es un Dios que te viene a reclamar o a acusar, sino Él viene a salvarnos, porque Él no vino a justos sino a pecadores al arrepentimiento. No vino para que el mundo fuera salvo por Él, dice la palabra. Qué importante es saber que tenemos un Salvador, qué importante que tenemos un restaurador, qué importante que Él nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesús y no nos ve como estamos en la realidad, en la actualidad, sino que nos ve a través del Espíritu Santo, a través de su Santo Espíritu que nos va limpiando, a través de su santa palabra que dice que es agua purificadora. La palabra de Dios te limpia, hermanos. Cada vez que leas la palabra te va limpiando, te va restaurando, te va quitando todo lo malo, toda atadura, toda ligadura se rompe, se quiebra. Todo argumento y falso argumento, idolatría, brujería, hechicería, todo pacto se quiebra, se rompe por la palabra, porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad, dice, y la vida. Cuando conocemos la palabra, conocemos la verdad. La palabra de Dios es el mismo Señor. La palabra de Dios y la palabra es el mismo Señor. Cuando nosotros oramos por sanidad, tenemos que saber que el mismo Jesucristo está obrando con poder, que la gloria de Dios se produce. Vino, le conté a mi hermana Mónica, una nenita de 10 años me la trajo la abuela, para que ore por ella porque estaba desesperada. Tenía las 3 muelas le dolían,
Y esa nenita gritaba de una manera desesperada que la querían llevar al hospital, la querían llevar a un dentista que esté de guardia, porque era la noche, y a la noche es donde más duele, ¿no? El que sabe se da cuenta que el dolor de muela y todas esas afecciones a la noche, o el dolor de oídos, se manifiesta más fuerte. Y le digo, bueno, antes de llevarla a algún lado, deja que voy a orar por ella. Y esta nenita no quería a causa del dolor que tenía. Era demasiado el dolor, el sufrimiento. Verla a la abuela también desesperada, viendo que su nieta no aguantaba el dolor. Pero, hermanos, tenemos la gracia, la bendición de tener al mayor de todos, que es Jesús. Y le digo, no te voy a tocar la cara, porque ella tenía temor que le toque la cara, porque el dolor era muy fuerte. Y toqué su cabecita y se oró a Dios, oré a Dios, y el Señor en un minuto le sacó todo dolor, toda dolencia, y esa nenita es como que se durmió de su presencia, de su manifestación, de su gloria. Y esa nenita al minuto estaba como dormida, sin dolor. La verdad que emociona ver el amor que Dios tiene por nosotros. Simplemente no es que uno se haga ver o crea que es algo, sino que simplemente somos espectadores de lujo viendo la gloria de Dios obrar. Y dice la palabra que uno toma de la palabra de Dios, ¿no? Que dice, si creemos vamos a ver la gloria de Dios, si creemos vamos a ver la gloria de Dios. Porque muchas veces en tiempo de tristeza, de angustia, donde no hay más nada que hacer, es cuando el Señor levanta su mano y hay prodigios, milagros y portentos. Dios necesita varones y mujeres que tengan esa facultad de fe, que le creamos y decimos, Señor, yo te pido con todo el corazón, porque dice, todo lo que pidas en oración creyendo que Dios ya lo hizo, eso os vendrá. Hermanos, pasan y suceden cosas extraordinarias, porque tenemos un Señor extraordinario. Tenemos el Señor que es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo no le vamos a pedir? ¿Cómo no vamos a ir al trono de la gloria, al trono de la gracia por medio del Espíritu Santo, aquel que puede hacer las cosas mucho más poderosas de lo que le pedimos o lo que nos imaginamos, dice la palabra? Él suple todas las cosas. Aquel que venga a mí, beba, dice. Beba, tenemos que beber de su espíritu, tenemos que beber de su poder, tenemos que ver su mano obrando, queremos ver su mano de gloria produciendo algún milagro, produciendo alguna sanidad, produciendo alguna liberación. La gente necesita que el Señor Jesucristo se haga cargo de nuestra vida, porque solo no podemos, fuera de Él nada podemos hacer. Por eso, hermano querido, hermana querida, te aliento a que tengas fe en su palabra, que pongas toda tu fe, toda tu vida en la palabra de Dios, que vivas la palabra de Dios, no solamente que la tengas como saber la palabra, sino aplicarla. No son solamente los oidores, sino los hacedores, que el Padre quiere y busca, esas personas que no se, ante la adversidad no se quedan quietas, sino que oran, interceden, se apoyan en su palabra, no se apoyan en su mente, no se apoyan en su propia confianza, sino que se apoyan en la palabra de Dios, que es Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, que nos dejó ese evangelio precioso, que no era ni siquiera de Él, sino que oyó hablar y decirle del Padre, lo recibió del Padre Celestial mismo, que Él y el Padre son uno. Sí, hermanos, por eso cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios, cosas grandes suceden. Cuando pronunciamos el nombre de Jesucristo, nada queda igual. Cuando pronunciamos el nombre, que es sobre todo nombre, es poderoso y cosas grandes suceden. Así es, cosas grandes suceden, Él es fiel y Él está esperando que realmente vos le creas, porque sin fe es imposible agradarle. Él quiere hacerlo, pero está en nosotros, y si no tenés la fe suficiente, sé humilde, sé sencillo y decirle, Señor, aumenta mi fe, porque a Dios le place que realmente nosotros nos humillemos y reconozcamos delante de Él. Mira, con Dios soporta cualquier cosa, la mentira, cualquier tipo de pecado lo perdona, pero lo que no soporta a Dios es la hipocresía, porque fíjate que Él no soportaba a los fariseos. Hay gente que dice, yo tengo una fe tremenda, y después están pidiendo a todo el mundo que les ore.
Entonces seamos conscientes, como primera medida, seamos conscientes de nuestra necesidad de fe, que muchas veces queremos demostrar a los demás lo que realmente no tenemos. Nosotros únicamente tenemos que agradar a Dios, mis hermanos. No tenemos por qué agradar a los hombres. Sí vamos a agradar al hombre cuando primeramente agradamos a Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta realmente esto. Por eso quiero compartir esta alabanza con vos, porque es de mucha bendición y realmente es como que nos eleva allá arriba. Digno, Él es el único digno, realmente. Yo creo que no hay otro digno y merecedor de gloria, de alabanza, de adoración que nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga tu preciosa vida. Vamos a compartir esto, vamos terminando el primer bloque. Y a ustedes, los grupos, los saludo, les mando un besito enorme a todos y cada uno. La Nueva Jerusalén, Águilas de Cristo, Piedra Viva, Ministerio Vivir en Dios, Lléname del Espíritu Santo, Dios y Misión Cristiana Evangélica. Que Dios los bendiga. Vamos a compartir este tema ya en un ratito con el segundo bloque. Para todos aquellos que no pueden entrar a la radio, luego lo subimos al YouTube. Vamos a compartirlo. Qué lindo. Gracias, Dios. Gracias. Quebrantado una y otra vez, y no hay nada que me enamore más